Hola, soy Daniel Hurtado de la Universidad de Barcelona y este es un vídeo de presentación de la comunicación diseñando un sistema gamificado, el uso de la ingeniería inversa. Este trabajo trata sobre la gamificación, una técnica para motivar acciones que cada día se está utilizando en ámbitos más diferentes, uno de ellos la educación. A veces se la banaliza ligeramente, se cree que simplemente se trata de utilizar juegos o de aplicar el componente lúdico o algún componente de juego muy concreto, pero la verdad es que desarrollar un sistema gamificado que tenga éxito, o sea que de verdad cumpla con el objetivo para el cual nos lo hemos planteado, requiere de un elaborado proceso de diseño. En este proceso, una de las partes fundamentales es saber seleccionar qué elementos de juego son los que vamos a utilizar para nuestro sistema gamificado. Para poder escogerlos con buen criterio, es importante conocerlos y conocer cómo funcionan y conocer qué papel cumplen dentro de determinados sistemas, para poder discrepar cuáles nos interesa incluir o cuáles no. En este trabajo lo que hago es proponer un sistema para, a través de la observación y de la reflexión, poder identificar estos elementos a través de productos ya terminados. Por ejemplo, un juego, un videojuego, un deporte, etc. A través de examinar estos productos, estos elementos y reflexionar sobre ellos, poder identificar cuáles son los elementos de juego que utilizan, cómo funcionan dentro del sistema y con esa información poder decidir si nosotros los incluimos o no. Vamos a verlo desde el principio. Hay unos conceptos iniciales de punto de partida, básicamente pues definir lo que es gamificación muy rápidamente, ya que no es el motivo en concreto de este trabajo, pero bueno, encontramos que la gamificación es usar elementos de juego y técnicas de diseño de juego en contextos no lúdicos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué nos fijamos en los juegos? Porque los juegos poseen una serie de características facilitadoras del aprendizaje y que promueven la motivación intrínseca, es decir, que los participantes disfrutan de la actividad en sí y no de una recompensa o de lo que esperan recibir al final. Sabemos que la gamificación es muy eficaz para promover cambios de conducta. Esa es su función principal. Conseguir que una persona o un grupo de personas hagan algo que en otras circunstancias a lo mejor les costaría de hacer. Facilitar ese cambio de conducta. Y por último, señalar que el punto de partida siempre para diseñar cualquier sistema gamificado es tener muy claro, muy identificado cuál es nuestro objetivo, es decir, ese cambio de conducta que queremos conseguir y quiénes son nuestros destinatarios, las personas a las que va destinado ese sistema basado en la gamificación. Bien, pues empezando por aquí, por identificar a los usuarios de nuestro sistema gamificado, podemos hacernos la pregunta de si la gente disfruta de los juegos de la misma manera, o si a todo el mundo nos atraen las mismas cosas de los juegos. En este sentido, en 1996, el profesor Richard Bartle publicó un artículo después de haber realizado una investigación del comportamiento de los jugadores en entornos multiusuario. Basándose en las preferencias de estos participantes y en qué aspectos del juego eran los que más disfrutaban, él definió que básicamente podíamos organizar a los jugadores en 4 grandes grupos o en 4 perfiles de jugador. Él comparó las variables de acción, interacción y mundo y jugadores para situar los perfiles de esta manera. Teníamos que a la gente que lo que disfruta de los juegos es la acción y encaminada hacia otros jugadores o orientada a otros jugadores, él los llamó killers. Estas personas son las que básicamente disfrutan de ganar, de competir, de ser el número 1 o de ser el último que queda en pie si es una eliminatoria, de estar en lo más alto de las clasificaciones, etc. Por otro lado, los tipos de jugadores que disfrutaban también de la acción, pero no tanto sobre otros jugadores, sino sobre el mundo, sobre el entorno, él los llamó achievers.
Estos son los jugadores a los que les gusta completar cosas, conseguir colecciones, reunir recursos, son el típico perfil que haría una colección de cromos, por decirlo de alguna manera, o que jugaría un juego estilo Pokémon, que básicamente trata de recopilar, de conseguir, de completar una colección. Si nos planteamos qué les interesa a los jugadores que no buscan tanto acción, sino más bien interacción, o sea, una relación más bilateral con los otros jugadores, tendríamos a los socializers. Este es un perfil de jugador que ya no le importa tanto ganar o perder, sino pasar un buen rato, interactuar con los demás, establecer vínculos, hacer bromas, compartir momentos, etc. Y a los jugadores que buscan la interacción, pero con el mundo, con el entorno, les llamó Explorers. Estos son los jugadores a los que les gusta recorrer todo el tablero, todo el mapa, buscar hasta el último rincón. Los que también les gusta conocer las reglas hasta el último punto, buscar los combos, los vacíos que hay, etc. De esa manera se establecían estos 4 perfiles y veíamos que la gente pues disfruta de los juegos de forma diferente. Son perfiles que normalmente los 4 están presentes en todo el mundo, pero siempre suelen tener proporciones diferentes y normalmente suele haber uno o uno o dos que suelen ser predominantes, ¿no? Hay gente que es más killer respecto a los juegos, gente que es más explorer, etc. Por tanto, llegó a la conclusión Bartel de que diferentes tipos de personas pues disfrutaban de los juegos de forma diferente. Y eso nosotros cuando diseñemos un sistema gamificado también tenemos que tenerlo en consideración, ya que nos estaremos dirigiendo a un determinado público en el que seguramente por una mera cuestión estadística encontraremos gente de estos 4 perfiles. Por tanto, tenemos que ser capaces de diseñar y de seleccionar elementos de juego que vayan dirigidos a estos 4 perfiles. Un poco más adelante lo veremos. Retomando la definición de gamificación que dábamos antes, como uso de elementos de juego y técnicas de diseño de juego en contextos no lúdicos, nos encontramos en este esquema que hay aquí abajo, que si hacemos una lectura inversa, o sea, empezando desde el final hacia el principio, empezaríamos en un contexto no lúdico, puede ser la educación, el mundo de los negocios, lo que sea. A ese contexto nosotros le aplicamos elementos de juego y técnicas de diseño de juego, y lo que obtenemos es gamificación, es un sistema gamificado. Por tanto, y ya entrando más en concreto en lo que se centra este trabajo, tenemos que fijarnos en esta parte central, en este cubo de en medio, ¿no? Los elementos de juego, las técnicas de diseño de juego. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos conocerlas? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Hay alguna referencia que podamos usar? Pues sí la hay. Diferentes autores han hecho diferentes propuestas, en el trabajo escrito se presentan algunas. A mí me gusta siempre hacer un poco de hincapié en la que han hecho Kevin Werbach y Dan Hunter, porque es bastante clara y es bastante fácil de entender y está muy bien organizada. Ellos dividen los elementos de juego en 3 categorías, que serían dinámicas, mecánicas y componentes, que vemos aquí en este esquema estructuradas en forma de pirámide, ¿no? Desde lo más mundano, lo más en contacto con el jugador, que serían los componentes, hasta un grado cada vez un poco más de abstracción, que llegaríamos a las dinámicas. Definiéndolas así de una manera un poco general y rápida, las dinámicas son los aspectos generales de cualquier sistema. Hay que tenerlos en cuenta porque sirven como guía para promover la motivación entre los destinatarios. Son, como digo, cosas muy generales, muy abstractas, son estas 5 que vemos aquí: las limitaciones, las emociones, la narrativa, la progresión y las relaciones. En otro escalón nos encontramos las mecánicas, que ya van concretando un poco más. Esto ya son procesos del juego, del propio diseño del juego, que están pensadas para mover a la acción y para generar implicación por parte de los jugadores. Son cosas como los desafíos, el azar, la competición, la cooperación. Y finalmente en el tercer escalón están los componentes. Los componentes ya son manifestaciones específicas, tanto de las mecánicas como de las dinámicas. Es con lo que los jugadores interactúan, prácticamente lo que pueden tocar con sus manos, ¿no? Lo primero que nos encontramos cuando entramos en contacto con el juego. Hay que entender
un poco esta interrelación entre estos tres elementos, es decir, los componentes, empezando otra vez desde abajo hacia arriba, desde la base de la pirámide. Los componentes los utilizamos para hacer funcionar a las mecánicas. Las mecánicas se utilizan para que las dinámicas se pongan de manifiesto. Y las dinámicas al final son lo que proveen de motivación e implicación a los jugadores. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, un componente de juego que son los puntos, ¿vale? Si nosotros lo incorporamos en un sistema gamificado o incluso en un juego, nos ayuda a hacer funcionar una mecánica como es la competición. El hecho de que haya puntos facilita que haya competición entre los jugadores. Esta mecánica en la competición, al mismo tiempo, nos estará sirviendo para poner de manifiesto una de las dinámicas generales, la emoción. También las relaciones. En la competición pues intervienen los sentimientos, las emociones, si vas ganando, si vas perdiendo, si se empata, y igualmente la forma de interactuar que hay entre los jugadores, ¿no? Cómo nos relacionamos. Vemos que estas dinámicas, emoción o relación, por ejemplo, nos servirán para despertar, para llamar a la motivación de determinados perfiles de jugadores como los que hemos explicado antes. Como por ejemplo podrían ser útiles en el caso de la competición para atraer a los killers que disfrutan de ganar, de competir contra otros, o a los socializers, porque al final la competición también es una forma de interrelacionarnos, ¿no? Lo que vemos aquí es que hay una jerarquía a 3 niveles de elementos de juego, que cada uno tiene una interrelación con el elemento que tiene en la jerarquía justo por encima, y todos constituyen o forman parte de un todo, de un conjunto de diseño, que es lo que nosotros tendremos que tener siempre presente. Bien, pues ahora que sabemos que hay diferentes perfiles de jugador, diferentes formas de disfrutar de los juegos y también una variedad muy grande de elementos de juego entre los que elegir, cuando nos planteemos diseñar nuestro propio sistema gamificado, tenemos que saber identificar muy bien esos elementos para decidir si los usamos o no. Este trabajo lo que propone es un método para conocer estos elementos de juego, para familiarizarse con ellos y para identificarlos fácilmente, que se basa en la observación de un producto que ya está terminado. Es un proceso al que hemos llamado aplicar la ingeniería inversa a la gamificación. En el ámbito de la fabricación industrial, la ingeniería inversa se refiere a coger un producto que ya está terminado, como por ejemplo un teléfono móvil, un electrodoméstico, un mueble, lo que sea, e ir deshaciendo, digamos, los pasos o las fases de su producción para ver cuáles son sus componentes, abrirlo, desmontarlo, observarlo y ver de qué forma ha sido construido, entenderlo, para poder replicarlo o incluso mejorarlo. Si entendemos bien cómo funcionan a un nivel de estructura de diseño los juegos que tienen más éxito o que nos gustan, entenderemos las decisiones de diseño que se han llevado a cabo con ese producto y podremos intentar aplicarlas, si procede, a nuestros propios diseños. Esto es un proceso que podemos hacer a 2 niveles. Podemos hacer primero un análisis físico, digamos, exterior, observar si es un juego de mesa, pues los componentes mismos que tiene, la caja, el tablero, las piezas, si usa dados, si no, qué tipo de narrativa hay, qué tipo de imágenes lo acompañan, si lleva libro de instrucciones, etc. Esta observación, este análisis ya nos lleva a poder intuir, incluso adivinar cómo funciona el juego, ¿no? Por los propios componentes que tiene. Es un primer acercamiento que a lo mejor sin leer el libro de reglas ya hay muchas cosas de los componentes de juego que podemos intuir. Después, la segunda fase sería llevar a cabo un análisis conceptual, o sea, un análisis ya más teórico, entendiendo cómo funciona el juego, jugándolo, leyendo sus reglas, experimentando. Podemos intuir cuáles son a nivel interno los diferentes procesos, las condiciones de victoria, cómo funciona el turno, cuál es el objetivo, y de ahí, a través de la observación y de la reflexión, podemos llegar a sacar los componentes de juego, los elementos de los que hemos hablado hace un momento, ¿de acuerdo? Las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Vamos a verlo con un ejemplo. En la versión escrita del trabajo hay un ejemplo con un juego de mesa, con el parchís.
Aquí en esta presentación en vídeo pues lo haremos con un videojuego muy popular que es Minecraft. Si buscamos ya en este análisis conceptual las dinámicas que tienen presencia en Minecraft, vemos que las 5 de ellas, las 5 aparecen, ¿no? Las limitaciones en el sentido de lo que podemos y no podemos hacer, las emociones que experimentamos, una narrativa, la progresión que existe como jugadores y también la posibilidad de establecer relaciones con otros participantes. Si si pasamos al siguiente nivel de observación y buscamos mecánicas, nos daremos cuenta de que relacionada con cada una de esas dinámicas podemos identificar también mecánicas. Por ejemplo, un componente fundamental de Minecraft es la adquisición de recursos, ¿no? Está relacionado con las limitaciones, las reglas que nos pone el juego sobre cómo recolectar esos recursos que luego serán una parte fundamental del juego, ¿no? Ya que es un juego de construcción, de fabricación, etc. Las emociones se hacen patentes en el juego a través de cosas como el azar, por ejemplo. Existe una serie de desafíos que contribuyen a la narrativa, unas recompensas por nuestro trabajo, por nuestra dedicación, por nuestra progresión en el juego y la posibilidad de cooperar con otras personas en modo multijugador. Si continuamos avanzando y buscamos componentes, ya se ve un poquito más pequeñito para que quepa, veremos pues que en este juego tiene presencia las colecciones, el completar diferentes grupos de recursos o de ítems para completar colecciones, los avatares como una forma narrativa de representarnos a nosotros mismos o a nuestro jugador, los combates contra los monstruos o los enemigos que hay, el desbloqueo de contenido, al que tenemos que al principio no está disponible, pero tenemos que hacer cosas para acceder a él, los niveles y los puntos, también hay una cierta progresión del personaje, y en la parte social y de cooperación la posibilidad de compartir recursos o compartir una identidad grupal en forma de equipos. Entonces, este proceso que hemos hecho lo podríamos hacer con cualquier juego, a través de conocerlo, de verlo, de observarlo, de experimentarlo y de reflexionar sobre lo que sabemos del tema, podemos intentar identificar todos estos elementos de juego. Si además vamos un paso más allá e intentamos asignarles a qué tipo de perfil de jugador para qué tipo de perfil podrían resultar atrayentes cada uno de estos componentes, pues veremos que por ejemplo Minecraft es un juego en este sentido muy completo, ya que los distintos elementos de juego que posee están pensados, y esto no es casual, para poder atraer, agradar a los 4 perfiles de jugadores, ¿no? Tiene cosas tanto para los que disfrutan explorando, como para los que disfrutan recolectando, como para los que disfrutan combatiendo, como para los que disfrutan socializando con otros, ¿no? Que esta quizá es su parte más débil. Pero si llegamos a entender esta estructura, a analizar el juego, este o cualquier otro, de esta manera, podremos entender cómo está diseñado, cómo funciona, qué papel juega cada uno de estos elementos de juego en el todo, y podremos aplicar ese conocimiento a nuestros futuros diseños, como vamos a ver ahora en las conclusiones. Hemos visto a través de este trabajo que antes de empezar con cualquier diseño de un sistema gamificado hemos de tener muy claro cuál es nuestro objetivo, el cambio de conducta que estamos buscando, el contexto en el que lo vamos a aplicar y por tanto quiénes van a ser los destinatarios, ya que hemos visto que no todo el mundo reacciona al juego o a los elementos de juego de la misma manera. Cuando tengamos que decidir qué elementos de juego vamos a incorporar, es muy importante que los conozcamos y que sepamos identificarlos. En este sentido, lo que propone este trabajo es utilizar este método de ingeniería inversa que se basa en, a través de la observación y de la reflexión de productos ya terminados, poder identificar cuáles son estos elementos, cómo funcionan, cuál es su papel en el conjunto de cualquier sistema y para qué podemos utilizarlos en nuestro beneficio. Si adquirimos este conocimiento de forma efectiva y siempre teniendo en cuenta nuestro criterio personal, podremos aplicarlo a diseños propios que tengamos que hacer basados en la gamificación. Aquí está la bibliografía, que también se incluye en el trabajo escrito, el cual invito a todos
a leer detenidamente, y en caso pues de tener cualquier duda o de querer contactar conmigo para cualquier consulta, pues aquí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.